Hola, buenos días. Soy Marta Moneo, la coordinadora del equipo de adaptación de ONU Medio Ambiente en la oficina de Panamá, que es la oficina regional para toda América Latina y Caribe. Queríamos darles la bienvenida a esta nueva edición de los miércoles de CityAdapt. CityAdapt es un proyecto que está financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente, el GEF, y que se está ejecutando en 3 ciudades en Latinoamérica, en San Salvador, El Salvador, en Jalapa, en México y en Kingston, en Jamaica. Y es un proyecto que también está colaborando con la iniciativa regional de Euroclima. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre los beneficios y oportunidades que prestan los servicios ecosistémicos para mejorar la adaptación al cambio climático en las zonas urbanas. El objetivo principal del proyecto CityAdapt es precisamente ese, de ver cómo las ciudades que se están convirtiendo en centros de degradación ambiental muy potentes, pero que al mismo tiempo, al concentrar tanta población, se están convirtiendo en centros de alta vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Y el concepto del proyecto consiste en tratar de identificar cómo los ecosistemas donde están ubicados las ciudades están proveyendo servicios muy importantes a la población en cuanto a la regulación del flujo de agua, en cuanto a la regulación de temperatura, en cuanto a la biodiversidad presente en las ciudades, y de ver cómo las estrategias de planificación y de toma de decisión a nivel urbana podrían integrar de alguna manera esa concepción de los ecosistemas alrededor y dentro de las ciudades para mejorar la resiliencia al cambio climático. Entonces, hemos hecho ya dos sesiones, una en la que se explicó un poco cuál era el concepto y la estructura del proyecto, y otra sesión en la que explicamos cómo se podían hacer una aproximación a los análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático desde esta perspectiva de los servicios ecosistémicos. En este caso nos vamos a enfocar mucho más ya en concreto en cómo identificar cuáles son esos servicios que los ecosistemas están proveyendo a las zonas urbanas y cómo podemos planificar de una manera un poco distinta teniendo en cuenta estos servicios ecosistémicos. Contamos con 2 panelistas hoy y vamos a hacer una sesión un poco distinta, aquí vamos a tener 2 intervenciones cortas y luego vamos a hacer un conversatorio con los expertos y esperamos que también con su participación si tienen preguntas o comentarios. Mi colega Ofeli va ahora a explicar un poco cuál va a ser la estructura y la operatividad de la sesión. Así que muchísimas gracias por participar y esperamos sus contribuciones. Gracias, Marta. Entonces, sí, les presento la agenda del día. Como decía Marta, esta sesión en mesa redonda va a durar más o menos unos 40 minutos y después tendremos 15 minutos donde vamos a tratar de responder a las preguntas que van a tener. Entonces, para facilitar esa dinámica, les pediría que ni bien tengan preguntas, las anoten en la parte del chat del GoToWebinar, así nosotras las vamos a poder compilar y después preguntar directamente a los panelistas lo que ustedes habrán tenido como dudas. Para facilitar este seminario y la dinámica del seminario, les pediría por favor de poner mute al teléfono y si tienen preguntas adicionales a las cuales no podremos contestar durante este seminario, les recuerdo desde ahora que todo esto va a estar disponible en el sitio web de cityadapt.com. Van a tener acceso al material directamente y si tienen preguntas adicionales lo podrán poner abajo de cada grabación como comentario y nosotros podremos contestarles directamente en la web. Todo eso se lo enviaremos en los próximos días por email, así que no se preocupen que tendrán acceso a todo eso. Entonces, sin más, les presento los 2 panelistas de hoy. Empezaremos con una presentación de Marta Pérez-Soba, quien es ingeniera agrónoma con doctorado en impactos ambientales en bosques, trabaja para el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea desde el 2017 y antes de eso trabajó durante 25 años para la Universidad de Wageningen en Holanda en proyectos internacionales que aplicaban metodologías y herramientas espaciales para estudiar el impacto de cambio de uso de suelo
en los servicios ecosistémicos. Hoy en día utiliza métodos de síntesis de conocimiento para apoyar en el diseño ambiental de la nueva política agrícola común de la Unión Europea. También es vicepresidenta del Grupo Asesor Horizonte 2020 de la Comisión Europea y es editora asociada de la Revista Internacional de Servicios de los Ecosistemas desde el 2015. Ha publicado más de 90 artículos y libros para uso científico, político y educativo. Tendremos una segunda presentación de Robert Manson, quien tiene una maestría y doctorado en ecología de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Él es investigador titular B en el Instituto de Ecología del Centro de Investigación Federal de CONACYT en México. Sus estudios se enfocan en cuantificación y valoración de los servicios ambientales hidrológicos en los bosques de México. También se dedica a estudiar el fortalecimiento de los programas de pago por servicios ambientales hidrológicos a través del establecimiento de redes de monitoreo científico y comunitario de cuencas. Estudia también el papel de los agroecosistemas de café en mantener estructura y funcionamiento del bosque mesófilo de montaña. Robert Manson ha publicado más de 31 artículos, libros y manuales y es miembro del Sistema Nacional de Investigación 1 de México desde el 2018. Entonces, sin más, le voy a dar la mano a Marta Pérez para que empiece ya este seminario y les deseo un muy buen... Muy bien. Buenas tardes a los 173 participantes que veo que están en todo el mundo. Estoy encantada de participar esta tarde y poder hablar con ustedes. En esta presentación voy a introducir brevemente el marco teórico de los sistemas ecosistémicos y la utilidad del concepto para diseñar ciudades climáticamente inteligentes, como ha dicho anteriormente la otra Marta al introducir la presentación. Sí, bueno, el Homo urbanus representa alrededor del 55% de la población mundial y la mayor parte del crecimiento futuro de la población se espera que se lleve a cabo en las ciudades. Por lo menos esto era antes de la pandemia, porque sabemos que con la pandemia ha habido mucha gente que ha decidido irse al campo. Vamos a ver si esta pandemia va a influir en el aflujo de gente a las ciudades. Es un tema interesante científicamente. Bueno, un desafío particular es que muchas ciudades, como sabemos, no están bien diseñadas para un clima cambiante. Y reconociendo la magnitud de este desafío, vamos a ver cómo los servicios ecosistémicos urbanos pueden ayudar en este diseño y promover una vida más saludable y más segura para sus ciudadanos. Nuestra experiencia diaria, no solo en las noticias, sino también ya cerca de casa, porque nos toca a todos, nos traen estas imágenes, como la que traigo aquí, de ciudades afectadas por condiciones climáticas extremas, que van desde estas inundaciones, debido a, como sabemos, a la reducida capacidad de las áreas urbanas para absorber el agua, a prolongadas sequías. Vemos también en ciudades costeras afectadas por tormentas y huracanes e invadidas por el agua del mar. Estos cambios afectan tanto a las ciudades del hemisferio norte como a las del hemisferio sur. Estamos ahí todos metidos. Y, por ejemplo, en Holanda, donde vivo, que es un país tradicionalmente verde y lleno de agua, como saben todos ustedes, este es el tercer año consecutivo de sequía. Y por primera vez en la historia holandesa, las compañías de agua están invitando a la población a utilizar los recursos acuíferos prudentemente. Es un cambio fundamental en la vida de las personas, culturales también. La adaptación urbana al cambio climático se puede mejorar basada en la estructura biofísica y funciones que la naturaleza ofrece a través de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, como conocen ustedes también, el gráfico este representa la conocida isla de calor, que es un fenómeno térmico de origen que se produce en las áreas urbanas y que consiste, como ven ustedes, en tener una temperatura mucho más elevada que las zonas que la rodean, que puede llegar a ser una diferencia de incluso de 5 grados, que en verano puede ser muy, muy importante
en temas de salud, de no poder dormir, etc. A través de la elección de una vegetación adecuada, estos son servicios ecosistémicos, y la localización estratégica en la ciudad, se puede bajar la temperatura y atenuar el efecto isla. Otro tema también muy interesante desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos es la mejora de la calidad del aire. Aquí ven ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, que más del 80% de los residentes en ciudades está expuesto a niveles de contaminación que superan los límites establecidos. Se estima que la contaminación del aire mata anualmente a 7 millones de personas en el mundo cada año. Los patrones de viento y temperatura influyen mucho en estos niveles urbanos de contaminación y sabemos que la planificación adecuada de elementos verdes, también de los edificios, por supuesto, es una combinación de elementos verdes y grises, pero también los verdes, es fundamental como medida de control de estos efectos de contaminación. Y ahora vamos ya a entrar en el tema de la teoría. ¿Cuándo nacen los servicios ecosistémicos? Bueno, pues nos remontamos a los años 70 y 80, en el que un número creciente de autores con conciencia ambiental comenzaron a enmarcar las preocupaciones ecológicas en términos económicos, para enfatizar la dependencia social de los ecosistemas naturales y aumentar el interés público en la conservación de la biodiversidad. Así nacen los servicios ecosistémicos. Es una publicación emblemática, la de Ehrlich y Ehrlich, que es un nombre curioso porque eran dos personas distintas con el mismo apellido, en el año 81. Este concepto es puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La creación de una disciplina integradora que se llamó economía ecológica, antes era economía ambiental, y este es el cambio que llevó Constanza, el científico norteamericano, en los años 90, es economía ecológica. Y ha llevado a una proliferación de conceptos, métodos y evidencia basada en estudios de caso sobre la relación entre los sistemas ecológicos y los económicos sociales, o en términos laicos, entre la economía y el entorno natural. Un avance en el concepto se da en los años 90, esto viene de Escandinavia, con Folke y Berkes, introducen un enfoque sistémico con los sistemas socioecológicos. Sistemas donde la naturaleza y la sociedad se entrelazan a través de los servicios ecosistémicos que ven aquí. Como pueden ver, hay dos diagramas distintos a la izquierda y a la derecha. Son dos enfoques fundamentalmente distintos. Uno es el de la derecha, es el hombre con la naturaleza, que es el que ellos proponen, y en general el que solemos tener todavía desde el punto de vista científico y político es hombres en la naturaleza. El que vemos ahora es el que normalmente se utiliza, es hombres con la naturaleza, en la que se ven que son dos sistemas distintos relacionados por los sistemas servicios ecosistémicos, y el que ellos proponen es el hombres en la naturaleza, en la que el hombre está inmerso en el ecosistema. Entonces, a partir de estos conceptos, ha habido, porque tenemos muchas disciplinas, economía, sociología, medio ambiente, ha habido muchas proposiciones, muchos esquemas. Yo aquí les he escogido uno, muchas definiciones. A mí esta es la que más me gusta y es en la que define a los sistemas ecosistémicos como las contribuciones tanto directas como indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Esta se hace por el TIP, que es de Economics of Ecosystems and Biodiversity, en el año 2010.
La razón detrás del uso de este concepto fue principalmente para demostrar cómo la desaparición de la biodiversidad afectaba o afecta directamente las funciones del ecosistema que sustentan los servicios críticos para el bienestar humano. Como ven ustedes aquí, tenemos otra vez los dos sistemas, el ecológico y el sociológico, a la izquierda y a la derecha. Esto es lo que la mayoría de los esquemas incluyen. Los servicios aquí aparecen dentro del ecológico. Hay gente que los coloca entre los dos. Bueno, hay una variación. También este está basado en el sistema que se llama cascada, que va desde la estructura y procesos biofísicos hasta los valores que les asigna la sociedad, y basamos a través de una especie de pasos en los que vamos de la estructura y procesos biofísicos que tienen una función que apoya unos servicios ecosistémicos que producen o generan una serie de beneficios que son valorados tanto económicamente, o sea, monetariamente como no monetariamente, porque hay servicios intrínsecos como la biodiversidad a los que es muy difícil poner un valor económico por la sociedad. Imaginemos en el caso de unos árboles, un bosque en una zona urbana, como puede haber en un parque. Este sería el hábitat del bosque, que tiene una productividad primaria neta, tiene una estructura. Este bosque tiene, en el caso de ciudades, hemos visto, en el caso de tormentas, ralentiza el flujo del agua, que protege a la población de inundaciones, con beneficios claramente para el bienestar y la seguridad, y que se pueden valorar como, por ejemplo, una disminución de los costes causados por la tormenta, por la inundación. Este sistema no es que sea una teoría, se está ya implementando en muchos sitios. Hemos hablado de los bosques, este es un caso en China, en el que pueden ver ustedes aquí. En este caso tienen un sistema que le llaman el sponge, la esponja, en el que tienen una serie de estructuras que absorben el agua, y una de ellas, en el que con caso que acabamos de ver, es el incremento de la cubierta de bosques en la ciudad. Aparte del concepto y de todos los esquemas que hemos visto, hay también ligados a ellos distintos tipos de clasificaciones, con lo cual se hizo necesario en un cierto momento el tener una armonización de definiciones. Muchas de ellas tienen una gran base científica, y entonces lo que surgió fue la clasificación internacional común de los servicios de los sistemas, que se conoce como CITES, y que es una clasificación que surge al reconocerse que si se elaboran métodos de contabilidad de ecosistemas y se realizan comparaciones, es necesario tener un estándar en la forma en la que describimos los sistemas, con lo cual es fundamental tener una clasificación que se utilice a nivel global. Entonces, de este modo se consideró que la normalización era especialmente importante cuando había que establecer un vínculo con la contabilidad económica, que esto es lo que he puesto aquí, la contabilidad económica con lo que se llama el capital natural, diferente del capital económico. Esto está organizado, o sea, la clasificación se ha hecho por la Agencia de Medio Ambiente Europea, y la revisión apoya el sistema de contabilidad ambiental y económica, que se conoce como SCAE, que dirige la División Estadística de las Naciones Unidas. Han publicado en el 2018 esta versión 5.1, que es la última, y es la que se está utilizando ahora en la Unión Europea para todo el mapeo de servicios de ecosistemas, y también para la valoración del capital natural, que en este momento se está realizando, y que se va a utilizar en políticas y no a nivel solo europeo, sino a nivel nacional y regional. En la siguiente diapositiva ven ustedes aquí cuál es esta clasificación CITES, que por fin ha
porque había varias familias. Tenemos ahora 3 fundamentales, es la de provisión, o sea, servicios ecosistémicos de provisión, los de regulación y mantenimiento y los culturales, que aplicados esto a un área urbana ven la multiplicidad de servicios que hay, provisión incluyendo la biomasa, como se dice, que realmente es la producción de alimentos que se da ahora en muchas ciudades, en zonas perurbanas. También puede ser como secuestración de carbono. Luego también hay muchos, la mayoría son de regulación y mantenimiento, como pueden ser, bueno, la naturaleza desde el punto de vista, por supuesto, de biodiversidad, el tema que hemos visto de la temperatura en las ciudades. También desde el punto de vista cultural, sabemos que las zonas verdes aumentan el valor de la propiedad. Las zonas con parques y zonas verdes tienen más valor. Y también se sabe que tiene mucha influencia en la salud, no solo física, para hacer ejercicio, sino también en la salud mental. Bueno, ven ustedes aquí la gran multiplicidad de servicios, todas las oportunidades y beneficios que hay. Es interesante también, desde el punto de vista práctico, el utilizar esto que se ha producido también, que se llaman los paquetes de servicios ecosistémicos, que representan un conjunto de servicios asociados que están vinculados a un ecosistema y que aparecen juntos en el tiempo o en el espacio. Entonces, estos son muy útiles porque sirven para analizar y comparar los efectos de la gestión en diferentes áreas. En este caso es un ejemplo en Suecia y pueden ver ustedes que están incluidos los servicios urbanos y se comparan con otros servicios en en bosques o en agricultura, pero también sirven para comparar entre diferentes ciudades. Esto es muy interesante para ver también lo que hace falta mejorar y también vale también para comparar cómo entre ellos se apoyan o no se apoyan. Por ejemplo, el típico caso es en la agricultura, que la producción de biomasa en general va en detrimento de los servicios de regulación. Y llego finalmente a las conclusiones. Como hemos visto, los servicios ecosistémicos es un concepto que tiene una base científica muy amplia y muy sólida para aplicarlo y es un concepto valioso tanto en planificación como en el manejo de los paisajes urbanos. Tenemos ya una clasificación internacional, CITES, que ayuda para trabajar juntos a nivel global y comparar los beneficios y las oportunidades porque está estandarizada y además permite hacer una contabilidad ambiental. Pueden ver ustedes aquí a la derecha el trabajo que estamos haciendo en la Unión Europea. Esto es un informe en el que se dan las pautas en las que han participado muchas ciudades europeas y hemos elaborado en conjunto, ha sido un proceso de co-creación, la metodología para el mapeo y la valoración de los servicios ecosistémicos. Pero todavía hacen falta varias cosas. Es muy importante todavía el integrar no solo la ecología, la economía, sino también la sociología y la planificación. Sobre todo la planificación es un área que está todavía poco desarrollada. Hay que hacer un esfuerzo grande de traducción y esto implica utilizar metodologías transdisciplinares. Por esto digo que es tan importante el área de la sociología. Y, por supuesto, fundamental, porque son nuestro futuro, involucrar a las nuevas generaciones. En esta foto ven aquí un proyecto que hemos tenido en la ciudad holandesa de Utrecht, en la que se han plantado árboles en toda una zona que tenía muy poca vegetación y se han envuelto a todos los colegios, a los niños y a los padres. Y todos estos árboles están identificados de forma que se monitorean uno por uno su crecimiento, las especies,
con lo cual se puede relacionar toda esta base de datos que se está obteniendo luego para ver cuáles son los beneficios que se han obtenido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta. Solo quería recordar que también a través del programa Euroclima, este webinar está siendo retransmitido por el canal de YouTube de Euroclima. Entonces, además de los 219 participantes que tenemos ahora a través de GoToWebinar, también tenemos participantes a través de la plataforma de Euroclima, así que queremos darles también la bienvenida. Y podemos continuar entonces ahora con la presentación del doctor Robert Manson. Gracias, Robert. Sí, muy bien, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto, pues muy buenos días a todos y saludos desde acá en Jalapa, Veracruz, México. Después de la excelente introducción teórica al tema de servicios ecosistémicos por Marta, mi charla va a buscar aterrizar estos conceptos en un lugar particular y enfocando en ciertos servicios muy relevantes para ciudades en América Latina y el resto del mundo, los servicios hidrológicos. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar resaltando en México una tormenta perfecta de condiciones que existían a principios de este siglo XXI, en donde había una crisis de deforestación, poco disponibilidad del agua y el reto del cambio climático en el horizonte. Todo esto provocando el presidente en turno, Vicente Fox Quesadilla, decretar la relación agua y bosques como un asunto de seguridad nacional. Es la primera vez que yo escucho a un presidente hablar del medio ambiente de esta manera. Pero bueno, entonces resultó en la creación de un programa nacional de pago por servicios hidrológicos. Y justo aquí en una ciudad vecina de Jalapa, que se llama Coatepec, se fue como utilizado como prueba de este concepto en México y básicamente buscó crear incentivos en la parte alta de la cuenca para que los propietarios conserven estos bosques en sus predios para el uso de las ciudades, los ciudadanos cuenca abajo. En este momento, Coatepec estaba sufriendo de una crisis donde la demanda rebasó la oferta del agua para la primera vez en su historia y pensaron que fue muy relacionado con la deforestación en la cuenca. Entonces, estos programas están basados en muchos estudios científicos comprobando la relación entre el bosque y los recursos hídricos. Y una de las cosas muy notables en la literatura tiene que ver con estos ciclos de inundaciones y sequías. Básicamente en cuencas deforestadas estamos afectando la estructura compleja de los bosques que permite que se retiene la precipitación, se detiene el escurrimiento y se fomenta la infiltración hacia el subsuelo y la recarga de los mantos acuíferos. Eso sucede en la época de lluvias. Y cuando quitamos este bosque, todo el agua escurre directamente a los ríos y se va al mar y se pierde todo. Y por ende, también en la época de secas, por la falta de recarga de los mantos acuíferos, el flujo en los ríos, poco como las fotos que vimos en la presentación de Marta, hace que los ríos están secos, ¿no? Y este mismo proceso sucede en las ciudades que no tienen mucho espacio verde, como también vimos en las sociedades esponjas de Marta. Otro servicio hidrológico que proporcionan los bosques y la vegetación ribera es filtrar toda la erosión, todos los agroquímicos viniendo de cerca de los ríos en la cuenca. Y hay estudios mostrando que son capaces estas franjas de vegetación natural cerca de los ríos
filtrar hasta el 90% de todos los contaminantes antes de que lleguen al río. Entonces es muy importante no solo en el campo, pero también en las ciudades. También muy notable en ciudades, por ejemplo, donde se remueve la vegetación natural, se quitan los árboles con sus raíces profundas y aumenta la probabilidad de deslaves, ¿no? Que es un fenómeno muy común en zonas con pendientes. También hay un asunto muy interesante de cambio climático. Estamos acostumbrados a pensar en el cambio climático como algo global que está sucediendo, pero resulta que tiene diferentes escalas donde se manifiesta y no siempre es a nivel global. Ya vimos esta presentación de Marta, de esta foto, de como las islas de calor en las ciudades, donde la vegetación natural puede ayudar a controlar la temperatura, pero también estudios científicos han mostrado que en ciudades con muy poco vegetación natural y estas temperaturas muy pronunciadas, las tormentas también son más fuertes, ¿no? Y hay una escala intermedia a nivel regional, donde se han notado, por ejemplo, este es un estudio en Costa Rica, donde la deforestación en la parte costera hace que los vientos que están llegando a las montañas son más calientes y más secas, y por eso las nubes, la formación de nubes cambia y hay menos precipitación, ¿no? Y la precipitación que hay es más intenso, ¿no? Entonces, hay diferentes escalas a pensar en el cambio climático y todo está relacionado de cierta manera con la pérdida de vegetación natural. Bueno, y también esa es una foto del Central Park en Nueva York, muy impresionante, pero en todas las ciudades donde hay parques y donde hay zonas ribereñas con mucha vegetación, hay muchos otros servicios permitiendo que muevan los animales como corredores biológicos, que da gusto como de fuente de recreación y también belleza escénica, que son muy importantes para bienestar de personas que viven en las ciudades. Entonces, lo que voy a presentarles brevemente aquí es un estudio hecho por un ex alumno mío, Pierre Mokondoco, enfocado en la importancia de la vegetación ribereña y sus ligas con la salud pública. Básicamente, la hipótesis que quisimos probar aquí fue que zonas donde hay mucha cobertura natural cerca de los ríos permite que se regula la temperatura, se baja la temperatura y también controla la erosión. Y esos dos factores son muy importantes para el control de la contaminación bacteriológica porque estos bacterias no les gustan temperaturas bajas y en los partículas de suelo suspendidos en el agua pueden usar eso como sustrato y su sobrevivencia aumenta mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Trabajando, aquí es la mancha urbana de Jalapa, aquí es Coatepec, se puede ver en medio. Generamos mapas de uso de suelo y vegetación y después hicimos muestras de calidad del agua en zonas con alta y baja incidencia de cólera. Básicamente usamos cólera como nuestra unidad de observación porque es la única que está registrado la procedencia de los enfermos cuando llegan a los centros de salud pública. Entonces, en toda esta región filtramos más de 100,000 reportes de enfermedades gastrointestinales y de estos fueron unos 1,667 casos de cólera y básicamente usamos estos casos de cólera para mapear zonas de alta y baja prevalencia de esta enfermedad. Y identificamos drenajes aquí de alta y baja incidencia de cólera. Y en estas salidas de estos drenajes hicimos un monitoreo bacteriológico. Entonces, para E. coli, que es un indicador de contaminación general fecal en el agua, aquí los puntitos azules son los E. coli y los puntos rojos son los otros coliformes que son normalmente vistos en ríos con mucha biomasa natural.
Y aparte de esto, también estimamos los costos de estas enfermedades, tanto en términos de anuncios y campañas de los centros de salud pública, como la mitigación de estos costos, o sea, cuánto cuesta en términos de visitas a los médicos, días perdidos de trabajo y también medicinas que se tienen que comprar para tratar estas enfermedades. Y bueno, casi todos monitoreamos estos puntos unos 5 meses en el 2009 y todas las muestras rebasaron los niveles permisibles para el consumo humano. Debes tener 0 bacterias ahí y todos tenían bacterias malas. Y incluso muchos también tenían niveles que fueron peligrosos para contacto humano y para incluso uso agrícola, ¿no? Y lo que encontramos fue una correlación negativa entre la presencia de bosque en las zonas ribereñas y Escherichia coli, que particularmente notable en franjas de unos 100 metros del río, o sea, justo al lado del río. Fue muy importante esta relación. Y también vimos que la presencia o ausencia de E. coli podría predecir la prevalencia de cólera en comunidades aledañas a estos puntos del muestreo. Y cuando hicimos los cálculos económicos, resulta que cada hectárea de bosque en las zonas ribereñas vale $90 por hectárea por año, ¿no? En términos de reducción de gastos médicos. Entonces fue un fundamento muy importante para los tomadores de decisiones de tomar más en serio este asunto. Bueno, presentamos estos resultados a los tomadores de decisiones y sugerimos a la Secretaría de Salud Pública del Estado de Veracruz que es mucho más importante estar atacando el problema raíz, que es la contaminación del agua y conservando el servicio ecosistémico de filtraje que hacen los bosques ribereños versus simplemente tratando los pacientes que están llegando continuamente a los centros de salud pública. También usamos este estudio como un argumento que muchas otras instancias de gobierno, aparte de la Comisión Nacional Forestal que maneja estos programas en México, deben estar interesados en aportar. Aquí es un caso de Secretaría de Salud Pública, debe estar aportando, pero tal vez que vemos el río que se vuelve chocolatado después de una lluvia, esos son toneladas de suelo que se pierden y fertilidad de suelo, entonces las secretarías de agricultura también deben estar preocupados y contribuyendo a estos programas y también los programas o las secretarías de protección civil por la relación entre las inundaciones y sequías provocadas por la deforestación. Entonces, también presentamos esos resultados a los operadores de estos programas de pago por servicio hidrológico, enfatizando la importancia de enfocar sus pagos en estas zonas ribereñas. Y también señalamos que el monitoreo del agua es súper importante. En el caso de México hay muy pocos puntos de monitoreo en el agua y estamos usando monitoreo ciudadano para proporcionar datos que auxilien los datos oficiales y por el otro lado sirven como educación ambiental involucrando a gente de las ciudades y el campo en un diálogo de cómo se puede conservar el agua para las ciudades. Bueno, ¿cuáles son los mensajes claves que surgen de este estudio? La vegetación ribereña en las zonas periurbanas aporta muchos servicios ecosistémicos importantes, no solo los servicios hidrológicos, pero corredores biológicos, belleza escénica, etcétera, ¿no? Y su conservación y el control de la contaminación son factores importantes en asegurar que los ríos urbanos sean una plusvalía y no una pesadilla para las ciudades. Aquí arriba tenemos una foto de San Antonio, Texas. Tienen una cosa que se llama Riverwalk, donde hay muchos restaurantes y tiendas y todo a lo largo del río San Antonio. Es una plusvalía para la ciudad. Y aquí está el caso en Jalapa, Veracruz, donde vivo yo.
donde tenemos ríos contaminados que son peligros en términos de inundación y de salud pública, y es una negativa. Entonces, definitivamente los predios cerca de estos ríos pierden valor, ¿no? Y no son puentes de belleza escénica para nada. También, muy importante para cerrar la plática, de cuantificar los costos ocultos en no hacer nada. O sea, muchas veces la toma de decisión es una balance de costo-beneficio, y en términos de medio ambiente, los tomadores de decisiones no cuentan con la información necesaria sobre todos los servicios proporcionados por bosques y otros ecosistemas naturales para poner el valor de estos servicios a la par con otros desarrollos como centros comerciales o fraccionamientos. Y por eso en zonas urbanas estos ríos tienen cada vez menos espacio, son puestos en canales de cemento y se vuelven drenajes para las casas. Entonces, no queremos eso, queremos, como el caso de San Antonio, y el enfoque en los servicios hidrológicos es la manera de asegurar que en las ciudades estamos aprovechando al máximo nuestros recursos hídricos. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Entonces, como decíamos, hemos tenido pues, una presentación un poco más conceptual sobre el tema de servicios ecosistémicos, cuáles son los servicios ecosistémicos clave para las ciudades y cómo se puede hacer una valoración, a lo mejor, de los distintos servicios que proveen esos ecosistemas, aunque hay gran dificultad en tener una valoración económica completa de los servicios que proveen los ecosistemas. Y luego hemos tenido una presentación que ha hecho un caso de estudio mucho más concreto a través de la presentación de Robert en la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces tenemos varias preguntas para discutir con los panelistas, que seguro que muchos de los participantes se están planteando ellos mismos. La primera pregunta sería para Robert. Hemos visto que el estudio al que has hecho referencia confirma que la presencia de vegetación a los costados de los ríos, en la zona riparia, cumple con funciones ecológicas esenciales, tanto escénicas, como estabas diciendo, pero otras funciones muy importantes en cuanto a intercepción de sedimentos, de contaminación, control de la escorrentía, control de la erosión, etcétera. Y has mencionado también la correlación que podía haber con la valorización del suelo en esas zonas, dependiendo de cómo se gestionen esos ecosistemas ribereños, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito más qué correlaciones han encontrado entre el uso y el valor del suelo de los ríos y quebradas y la calidad de agua en las zonas sin vegetación y el incremento de enfermedades? Sí, con todo gusto. Bueno, como mencioné en mi plática, vimos varias correlaciones entre el uso del suelo, los bosques, sobre todo los bosques cerca de los ríos dentro de una franja de 100 metros, y la calidad del agua medido por concentraciones de E. coli, esta bacteria en las aguas. También vimos que había una correlación entre la presencia de esta bacteria de E. coli y la prevalencia de cólera en las ciudades aledañas. Básicamente, agua contaminada puede salpicar. Bueno, aparte de que los niños y otros se meten en el agua y se enferman directamente o se usan para cocina, también esa agua salpica en la vegetación, se seca y se forma un polvo. Y ese polvo también puede llegar a las casas y enfermar a la gente. Y usando toda esta información hicimos un estimado de los costos, ¿no? En términos de valor por hectárea por año de la vegetación reveniera de compuesto de bosques. También hemos hecho encuestas con personas que viven cerca de los ríos en zonas urbanas, y definitivamente están muy preocupados del riesgo de salud, están preocupados de también el riesgo de inundaciones, donde convertimos un río natural en un canal de cemento, aumenta mucho el riesgo de inundaciones porque no hay filtración del agua. Y definitivamente baja el valor de los predios, de las casas,
que están ubicados cerca de estos ríos contaminados. Muchas gracias, Robert. Y para Marta, quizá esta pregunta más desde la óptica de los servicios ecosistémicos que has mencionado, ¿consideras que hay oportunidades económicas atractivas para los gobiernos locales de las ciudades en conservar o restaurar estos ecosistemas? ¿Y conoces algún caso de estudio donde se esté relacionando realmente los servicios ecosistémicos y la monetización en ciudades por parte de las autoridades locales? Bueno, yo creo que sí, la primera pregunta es fácil y ha quedado clara, yo creo que en las dos presentaciones, sobre todo en la última de Robert, que es realmente interesante porque llega hasta el sistema de la salud humana. Y hay importantes oportunidades económicas en temas de reducción de riesgos. Por ejemplo, estos servicios ecosistémicos procedentes de incrementar áreas verdes urbanas con árboles, que hemos visto que reducen las altas temperaturas. Esto repercute en la salud de los ancianos. Se sabe que ha habido en estos picos de calor o olas de calor que ha habido en algunos veranos y que son cada vez más frecuentes en ciudades en las que mueren muchas personas mayores, podría reducir la mortalidad. También, por ejemplo, ahorrar electricidad en términos de aire acondicionado, no solo en viviendas, sino en tiendas, bueno, en todos sitios. También aumentan la infiltración del agua, con lo cual también reducen los gastos relacionados con inundaciones. Bueno, los gastos que hemos visto de calidad del aire, que repercuten tanto en la salud física, en términos de enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, y también como en la mental, en las que también hay estudios en los que demuestran que la cercanía a zonas verdes reduce el riesgo de depresiones. Y también se ha visto que incluso hospitales que están situados en zonas verdes, la mejora de los enfermos es más rápida. Parecen cosas increíbles, pero hay o sea, hay publicaciones científicas que demuestran estos resultados. Lo que es interesante es la siguiente pregunta, efectivamente, casos de estudio. Pues que esté totalmente demostrado que un ayuntamiento ha hecho un estudio detallado de los servicios ecosistémicos y han hecho una valoración económica de estos servicios y por ello han decidido hacer una planificación en la ciudad, no. Y no conozco ninguno. Lo que sí conozco es que se hacen cosas porque se piensa que tienen un efecto. Y por ejemplo, conozco ejemplos en la ciudad de Barcelona, en la que por ejemplo se ha hecho hay una planificación de la estructura verde para que provea los servicios estos ecosistémicos. En Singapur, si nos vamos a Asia, en Escandinavia, también hay en Oslo, en los Países Bajos, conozco en varios sitios, en La Haya, por ejemplo, en Utrecht, en Ámsterdam. Lo que no hay es un estudio completo todavía en el que al final se llegue a ver lo que ha mencionado Robert, que es muy interesante, es a cuantificar estos valores ocultos. Es decir, si hemos plantado estos árboles o hemos mejorado estas zonas cerca de los ríos, ¿cuáles son los gastos que nos hemos ahorrado en salud? Lo que sí que conozco que hay estudios económicos es con los temas de calidad ambiental, eso sí, pero no relacionados con mejorar la estructura verde. O sea que como si dijera, yo lo que conozco son casos aislados en los que se han hecho evaluaciones económicas, pero no están integrados de forma que llegamos al final a una conclusión definitiva. Hay muchos estudios científicos, pero no a nivel de empresas públicas y privadas.
Conozco, por el contrario, en temas, por ejemplo, en agricultura, eso sí se ha hecho. Hay por ejemplo, un ejemplo clásico en la zona de Francia, y esto es muy interesante porque no es público, sino que es privado, en la que una compañía de aguas minerales que consigue el agua en una zona en la que hay agricultura, pagan a los agricultores para que utilicen menos pesticidas y fertilizantes para que se mejore la calidad de las aguas subterráneas, que repercute en la calidad del agua mineral que ellos venden. Bueno, estos son pagos por servicios de ecosistemas. Muchas gracias, Marta. Sí, en la región de Latinoamérica también tenemos bastantes ejemplos de países que están poniendo en práctica a una escala más grande o escala más localizada el tema de pagos por servicios ambientales. Y justamente ese es uno de los temas que estamos tratando de ver a través de este proyecto de City Adapt, ¿no? Como cuando estamos proponiendo medidas de adaptación para las ciudades, muchas veces las medidas de infraestructura que se proponen para solucionar temas como inundaciones, por ejemplo, y como ha mencionado Robert, la reacción más rápida o la solución más rápida es la de canalizar esos ríos para evacuar el agua más rápido. Pero muchas veces eso lo que hace en realidad es aumentar incluso más el riesgo de inundación y de aceleración del flujo de agua, aguas abajo de esas infraestructuras, y ver cómo realmente incluso esas infraestructuras grises tendrían una eficacia mucho mayor si se complementasen con otras medidas de restauración de los ecosistemas de donde viene ese agua, o incluso de mejorar la infiltración del agua dentro ya de las zonas urbanas. Tenemos otras 3 preguntitas que invito tanto a Robert como Marta, y también tenemos presentes a los coordinadores del proyecto en Jalapa, Sergio Angón, y en San Salvador, Leila Zelaya, y a nuestro colaborador de la Universidad de Wageningen, Manuel Winograd, que han estado trabajando en todos los análisis de vulnerabilidad y en el proyecto específico en estas 2 ciudades, a intervenir si les parece necesario. Y la pregunta consiste un poco en justamente estos niveles de incertidumbre que tenemos en cuanto a cómo evaluar los servicios ecosistémicos, cómo evaluar los potenciales impactos del cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos apoyar realmente a la planificación y la toma de decisiones en las zonas urbanas, teniendo en cuenta estos aspectos de los servicios ecosistémicos, la variabilidad climática y los efectos del cambio climático? Muy bien, pues rapidito, Marta mencionó que formalmente no hay muchos estudios en las ciudades de estos costos ocultos o beneficios ocultos, pero en un sector donde sí hay mucho cuantificación es, por ejemplo, en el sector de seguros, ¿no? Que tiene que cubrir todo lo provocado por el mal manejo de los recursos naturales y también del cambio climático. Entonces, lo que yo siempre digo a mis alumnos es, frente a este alto incertidumbre, vale la pena invertir un poco en el medio ambiente en general y en los espacios verdes en los alrededores de las ciudades en particular. Y se puede visualizar como una compra de una póliza de seguro, ¿no? Entonces, como uno no va a salir en su coche sin tener seguro o no tener seguro médico, también podemos tener un seguro, un pequeño fondo que estamos invirtiendo para cuidar estos servicios ecosistémicos. Muchas gracias, Robert. No sé si Marta o alguno de los coordinadores quiere complementar un poco más esta respuesta. Yo pienso que un elemento muy importante también es que sea un proceso transdisciplinar en el que trabajen los organismos públicos y los privados. Pienso que esto reduce el riesgo de incertidumbre. Yo creo que cuando hay un grupo de gente que está involucrada y se hacen buenos estudios científicos
la comunidad científica, con escenarios que consideran estos riesgos de incertidumbre, con modelos que pueden modelar los distintos escenarios y señalar si hacemos esto tenemos una certidumbre de este porcentaje de que vamos a conseguir esto, si hacemos lo otro hacemos tal. Yo creo que eso también ayuda mucho. Y por supuesto también teniendo unos buenos indicadores. Como ha enseñado Robert en su presentación, creo que es muy interesante el tener indicadores que despierten a la gente y le hagan ver la importancia del problema. En este caso, que estamos hablando de niveles de cólera en la población, que yo creo que es mucho más, a lo mejor, impactante que si les dices lo importante que es el tener vegetación riparia alrededor de los ríos. Eso a veces la gente pues no se entera muy bien. Ahora, si les dices reducimos el riesgo de cólera, mejoramos la calidad del agua, con los costes que tiene en salud, pues a lo mejor estos indicadores hacen que la incertidumbre de algunas personas... Bueno, sí, hemos visto también, yo recuerdo en Copenhague, por ejemplo, donde en la municipalidad de Copenhague, de hecho, hay una unidad de cambio climático y ahí desarrollaron un plan de adaptación al cambio climático para la ciudad, donde habían hecho esa estimación de cuáles son los riesgos, por ejemplo, de inundación, cuáles son las zonas que tienen mayor propensión a riesgo de inundación, cuáles serían las intervenciones que se podrían hacer para reducir esos riesgos de inundación y, por tanto, cuál sería el beneficio o la disminución en pérdidas también para empresas y para el sector privado que estaba ubicado en esas zonas. Y toda esa información se consiguió utilizar para, a través del diálogo con el sector privado, como decía Marta, proponer estrategias de financiamiento público-privadas para realizar realmente esas intervenciones y esas obras sobre todo eran obras de drenaje, de aumentar la capacidad de drenaje de la ciudad, porque las empresas mismas veían el beneficio que podían obtener de hacer esa pequeña inversión entre todos, que es mucho menor que hacerla de manera individual, y asegurar que se minimizarían las pérdidas económicas por otros eventos de inundación en la ciudad. Entonces, ahí también creo que es muy crítico este aspecto de la proposición de consorcios o de inversiones con varios actores, incluso alianzas público-privadas en este sentido. Y has mencionado, Marta, otra cosa que también se discutió en el último, también había preguntas en el último webinar, que es la importancia de justamente monitorear el efecto de las intervenciones, ¿no? Entonces, no sé si pueden dar alguna indicación o algún ejemplo sobre cómo se puede diseñar un sistema de monitoreo para medir la efectividad de estas medidas en cuanto a la adaptación al cambio climático, cómo la implementación de estas medidas pueden aumentar la resiliencia o disminuir la vulnerabilidad de las ciudades. Yo puedo comentar en el caso de México con los programas de servicios hidrológicos. Es un mensaje constante, súper importante, que cuando empiezas a trabajar en una cuenca con ciudades y con campo, es súper importante de tener una línea base, o sea, de saber cómo era la cantidad y calidad del agua antes de iniciar con tu programa y después tener este programa de monitoreo a lo largo del tiempo para poder mostrar impactos, y si no sale los resultados esperados, poder modificar el programa para que se acerque más a las metas. Muy bien, muchísimas gracias, Robert. Y para finalizar también, y relacionado con esto, ¿qué estrategias creen que pueden adoptar los tomadores de decisión a nivel más municipal o de ciudad para interactuar con las comunidades afectadas, como las familias que están asentadas sobre el cauce de los ríos, que es algo que vemos mucho en las ciudades latinoamericanas y que por lo tanto también son susceptibles o concentran mucha vulnerabilidad simplemente por dónde están ubicadas a posibles eventos de inundaciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que consideran claves para promover
la integración de esas comunidades y discutir o interactuar con ellas, también sin incrementar las desigualdades sociales que existen en las ciudades latinoamericanas ya. Una estrategia que se está utilizando ahora mucho es el hacer valoraciones de los servicios ecosistémicos con la población involucrada en las residencias. También, o sea, no utilizando la terminología científica, pero haciendo una evaluación con ellos de qué servicios son los que les importan y por qué. Y luego también en qué situación se encuentran estos servicios, como ha dicho Robert, hacer una línea base y lo que ellos querrían, a lo que se querría llegar. A veces también es muy interesante porque todos los servicios ecosistémicos no es que nazcan en un sitio y se queden en ese sitio. Hay muchas veces en los que nacen en un sitio y acaban en otro, Puede ser que estemos hablando de poblaciones que son las que viven en zonas más periurbanas, que son, por ejemplo, en las que se hacen las filtraciones de agua, que luego son las que proveen a los habitantes de las ciudades que están a 100 o 200 kilómetros. Y a veces es muy interesante comparar estas necesidades con la oferta y comparar cómo a veces difieren la gente que vive a 200 kilómetros de la ciudad con la gente que vive a la ciudad y se beneficia de ellas. En resumen, lo que yo pienso que es muy importante es el involucrar a todos los actores, sobre todo a los que reciben directamente los beneficios o los desbeneficios de estos servicios y junto con ellos planificar las estrategias. No creo que funcione un sistema de top-down en este caso. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Marta y nomás agregaría dos cosas. Uno es cuando se trabaja con estas comunidades afectadas, es muy importante manejar las causas raíces de estos problemas y no solo los síntomas, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, Protección Civil en América Latina, su meta es qué tan rápido puede responder a un desastre, cuando realmente su meta debe ser cómo podemos prevenir y que ya no sucedan estos, y eso implica un entendimiento de los procesos hidrológicos y ecológicos detrás de estos fenómenos. Entonces, eso es muy importante. Y por el otro lado, la educación ambiental. O sea, tener una comunidad que entiende todos esos procesos y cómo están afectados ellos por estos procesos ecológicos o hidrológicos, hace que los ciudadanos se vuelvan gestores de mejores, de cambios en sus propias comunidades, trabajando en conjunto con los demás actores, como dice Marta. Y sin olvidar a la comunidad científica que puede dar un apoyo muy importante en la toma de decisiones. O sea, verlos más bien como facilitadores del proceso, con datos, con modelos, con visualización, con herramientas de visualización. Yo creo que es un trabajo en equipo muy importante. Y yo creo que a nivel científico hay un nivel muy alto, con gente muy bien preparada. Sobre todo hay gente joven muy buena que trabaja muy bien en el campo. Y bueno, y también teniendo en cuenta que hay unas tecnologías ahora fantásticas para monitoreo que también se deberían utilizar, con drones, con satélites, que se llegan a lugares que antes no se tenía acceso y que pueden dar una serie de datos muy importantes para facilitar las decisiones. Gracias, Marta. Voy a hacer una pequeña intervención, si me permiten, y tiene que ver con esto que menciona Marta Pérez, sobre cómo podemos apoyar la planificación y la toma de decisiones utilizando herramientas innovadoras. Una de las estrategias que
nosotros hemos encontrado muy útil para involucrar tanto actores de los gobiernos municipales, es precisamente apoyándonos en la ciencia, apoyándonos en un estudio de vulnerabilidad socioambiental que hicimos, y que cuando empezamos a presentar los primeros resultados con el alcalde de Jalapa, a mí se me ocurrió comentar que ojalá no fueran a espantarse demasiado con los escenarios climáticos que habíamos determinado en temas de servicios ecosistémicos, concretamente con el de provisión superficial del agua, en escenarios climáticos, que indica que se va a tener una disminución en el mediano plazo de lluvias urbanas de alrededor de 200 milímetros en la ciudad de Jalapa. Y él comentó algo que llamó mucho la atención, y es que dice que tenemos que asustar a la mayor cantidad de personas para que todos entendamos el impacto del cambio climático que ya estamos viviendo hoy. En ese sentido, me parece importante retomar lo que dice Marta Pérez, cuando tenemos que hacer una traducción adecuada de este nivel de ciencia que hay en todas las ciudades. Seguramente hay gente muy capaz, pero que tenemos que ponerlo al nivel en el que todos podamos entender qué está pasando y ayudarle a las personas a darle sentido a lo que están viviendo. La gente normal, común, que no sabemos demasiado sobre servicios ecosistémicos, pues nos hablan de servicios ecosistémicos, de zonas ribereñas y demás, y no le tenemos mucho sentido, pero que si se los ponemos en términos de cómo se afectaría su sistema real que viven ellos, su salud y incluso de algunos de sus medios de vida, pues sí que tiene impactos económicos y sí que tiene implicaciones inmediatas en su realidad. Es por eso que nosotros estamos ahora tratando de hacer esa traducción desde la ciencia para hacerle llegar esta comunicación efectiva a todos los actores clave que participan en el proyecto de las ciudades que estamos implementando. Y pues esto pasa hasta por un cómic, por ejemplo, ¿no? Pasa por escenarios climáticos para actores clave de gobiernos municipales, pero también pasa por fomentar esos espacios de comunicación y de discusión entre los actores clave de los distintos niveles de gobierno, subnacional, nacional y municipal, y la academia en conjunto con la sociedad civil. Que esos espacios de comunicación sean un centro donde todo el mundo pueda explicar de mejor forma sus necesidades y también entender que las necesidades de otros también importan en este juego de los servicios ecosistémicos, donde, como comentaba muy bien la doctora Marta Pérez, las ciudades sufrimos los impactos del cambio climático, pero también los beneficios de los servicios ecosistémicos que no necesariamente se generan dentro de los límites administrativos de las ciudades. Así que no hay que tener miedo en invertir en servicios ecosistémicos cuenca arriba, que es seguramente de donde nos vienen los servicios ecosistémicos que aprovechamos las ciudades. Muchas gracias a los tres. Vamos a hacer algunas, desde la audiencia se están haciendo algunas preguntas, entonces vamos a hacer algunas de las preguntas que se han hecho, ya se han respondido en cierta medida con estas preguntas que hemos hecho a los panelistas. Pero bueno, veo aquí una, por ejemplo, de Kelly Montoya, donde dice que es importante lo que se comenta respecto a los especialistas en riesgos, que tienen un importante conocimiento respecto al peligro, y sin embargo hay debilidades respecto a las dinámicas propias de la vulnerabilidad. A lo mejor Sergio o Leila también es algo que pueden comentar, ya que en el proyecto justo al principio de este proyecto nos enfocamos mucho en trabajar esos análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático desde esta perspectiva de los servicios ecosistémicos y además con una perspectiva, como mencionaban Robert y Marta, muy participativa, donde utilizamos herramientas de visualización de mapas, donde invitamos a un equipo multidisciplinar de distintas instituciones del gobierno local para trabajar sobre una imagen de la ciudad y de la cuenca donde están ubicadas las ciudades que nos permitiese hacer ese análisis multidisciplinar y analizar esas dinámicas de impactos del cambio climático. Sergio quiere a lo mejor contribuir un poquito aquí. Gracias, Marta. Bueno, sí, precisamente cuando decidimos empezar a realizar este estudio de vulnerabilidad climática en la ciudad de Jalapa, planeábamos junto con Isabel, que era consultora en ese momento de
este proyecto, cómo era la mejor forma de delimitar los peligros asociados al clima que estaban afectando la ciudad de Jalapa, y decidimos empezar con involucrar a hacer grupos focales junto con los centros de gestión comunitaria que teníamos aquí en la ciudad, que son unas oficinas que están en terreno, que son las primeras respondientes de las situaciones de peligro, de riesgo, y además de los trámites normales del Ayuntamiento de Jalapa. Y a través de esa situación se empezó con estos grupos focales donde juntos pudimos hacer conjugar esta información científica que se estaba generando por una parte por la consultora, pero también informada con los actores locales que tenían el feeling, el conocimiento muy, muy local, de tal forma que así pudimos también no solo decidir cuáles eran o identificar cuáles eran los retos climáticos de la ciudad, sino también un montón de información que surgió de esos grupos focales, como conocimiento sobre los instrumentos de planeación, de gestión del riesgo, de ordenamiento ecológico, de planeación para el desarrollo, de desarrollo urbano, y también se pudo juntar información a un nivel de escala bastante adecuado que permite ahora a las instituciones que llevan la protección civil tener un marco de referencia para actualizar su plan de gestión del riesgo de la ciudad en una escala tal que les permite tomar decisiones. Esto es muy importante porque antes en la ciudad de Jalapa se tenía un atlas de riesgo a escala 1, 250,000, que pues para el nivel local es bastante complicado, y ahora con este estudio de vulnerabilidad tienen información 1 a 20,000. Por mi parte es todo, Marta. Gracias, Sergio. Yo creo que Leila también quería hacer una contribución aquí. Sí, parte del análisis que nosotros hicimos de vulnerabilidad tuvo que ver con trabajo con grupos focales, y nos dio mucha información de la percepción de riesgo y de la percepción de los servicios ecosistémicos que tiene la población. Como bien dijo Marta Pérez, no vamos a llegar con servicios de regulación, servicios de soporte, sino qué es lo que ellos sienten o perciben que les da precisamente el árbol o las diferentes ecosistemas, ¿no? Ellos también tienen esa percepción de cambios de temperatura, de lluvias más frecuentes, como ellos mismos tienen también su nivel de alerta temprana definido. Y una de las cosas que también a nosotros nos llamó la atención es lo que ellos conciben, por ejemplo, con el árbol. Todo el mundo le habla que es una gran plusvalía tener vegetación a los alrededores, pero mucha de la población, por la mala planificación que muchas veces se ha hecho en la ciudad, lo tienen como un peligro. Es un árbol que justo en estos momentos, en épocas de lluvia, lo ven más como una amenaza, ¿verdad? A sus viviendas, a sus mismos bienes, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso nos da a entender hasta dónde es que nosotros hemos avanzado, ¿verdad? Y hacia dónde es que tenemos que realmente modificar esa planificación. Todos esos son datos que nos lo reveló en el análisis de vulnerabilidad que está en el sitio web de Citibanamex. Muchas gracias a todos por las respuestas y vamos a pasar ya, nuestro colega Manuel, mientras hemos estado discutiendo y hemos estado haciendo la presentación, ha ido preparando un pequeño resumen de conclusiones de este webinar que también estará disponible para todos. Entonces, Manuel, si quieres ir adelante con las conclusiones para cerrar ya la sesión de hoy. Muchas gracias, Ofeli. ¿Yo voy a tener el control desde mi pantalla o voy a mostrar desde la tuya? Ahí te di el control para que lo compartas. Perfecto. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Ok. Muchas gracias a los participantes y sobre todo a los presentadores y a Marta y a Ofeli
Sergio y Leila, obviamente, la tarea de dar las conclusiones en 5 minutos es supremamente compleja. Aunque a mí me gusta mucho hablar y ocupar espacio, pues en 5 minutos me lo facilitan las excelentes presentaciones de Marta y Robert, las excelentes preguntas que ha planteado Marta y obviamente que las respuestas que han dado tanto Robert, Marta como Leila y Sergio. Ahora, a manera de conclusión un poco de este webinar, yo creo que lo principal es que tenemos que ver que esto es una especie de rompecabezas con muchos componentes que tenemos que tomar en cuenta. Si vemos que la ciudad, como se ha mencionado, es no solamente la parte densa de zona urbana, sino que también la parte periurbana y rural de las ciudades, tenemos que ver que las fuerzas conductoras son tanto los eventos extremos de clima como las inundaciones, derrumbes, pero también los eventos lentos, como son el cambio climático, que nos muestra que hay inundaciones cada 50 años que aumentan o inundaciones cada 100 años que aumentan. Pero además tenemos el uso de la tierra y los planes de ordenamiento territorial que nos muestran lo que estaba diciendo y lo que muestran perfectamente bien las presentaciones, y es que tenemos suelo rural, suelo periurbano, la zona urbana densa, la red de alcantarillado, la zona industrial, pero también tenemos parques, bosques secundarios, bosques naturales. Y aún tenemos agricultura periurbana, floricultura, cierto tipo de actividades, pero también humedales, lagos, zonas de reserva, los ríos, las quebradas. Esto es una parte esencial que tenemos que tomar en cuenta, pero además tenemos que tomar en cuenta dentro de este rompecabezas las estructuras y funciones que en este caso de la ciudad y en el caso del agua, para seguir con el ejemplo que mencionaba Robert, tienen que ver con las estrategias de manejo, que puede ser en los acueductos almacenar agua, en zonas de bosques o en zonas de rehabilitación retrasar la llegada de agua, y en zonas de la ciudad con sumideros. Ahora, esto tiene que ver con la tenencia de la tierra y el valor de la tierra, porque muchas veces tenemos zonas privadas, zonas públicas, en donde el bajo valor o el alto valor tiene que ver mucho con qué es lo que se va a hacer con esa tierra, y que muchas veces en nuestras ciudades, por ejemplo, como mostraba Robert, en Jalapa el río y la quebrada se ve como un basurero, también en San Salvador se ve como basurero y la gente es la parte de atrás de la ciudad. Hay otras ciudades que han visto que eso es una zona de alto valor público que hay que manejar y administrar. Entonces, dentro de las estructuras y funciones, tenemos que ver no solamente las estrategias de manejo y algunas de las funciones de los ecosistemas, sino también la tenencia de la tierra. Esto se traduce con servicios y beneficios que mostraba Marta muy bien, en donde vemos donde hay regulación, provisión, soporte, conservación, etcétera, y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estas soluciones basadas en la naturaleza, es utilizar estas estrategias, estos servicios y beneficios para poder dar una mejor administración y un mejor manejo. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que hay zonas en donde tenemos que usar infraestructuras grises, porque la gente se está inundando para la descarga, pero también podemos, en muchos casos, usar zonas de parques para regulación que además nos permite conservar zonas de almacenamiento para conservar o administrar el agua, la detención de ríos y avenidas de agua muy grande y la retención en zonas agrícolas. Esto es más o menos, en conclusión, los aspectos principales que podríamos resumir en palabras, en que lo esencial para integrar los servicios ecosistémicos en la acción climática en ciudades tiene que ver con no preguntarse más si el cambio climático llegará, sino que ahora es más bien preguntarse es dónde y cuándo. Eso me parece que es esencial. Por otra parte, debemos integrar todo lo que es el uso del suelo, la multifuncionalidad de uso del suelo, la multifuncionalidad de los servicios de ecosistemas, y saber que esto es una cuestión de varios factores. Además, tenemos que integrar las infraestructuras verdes, azules y grises como acciones estructurales
tenemos que entregarles infraestructuras políticas de gobernanza y de capacitación como acciones no estructurales. Lo mencionó Robert, lo mencionó Marta: educación ambiental, la integración de los jóvenes, integración de la ciencia. Todo esto son acciones no estructurales que son igual de importantes. Los costos y beneficios se han mencionado, pero además tenemos que tomar en cuenta los cobeneficios, los costos ocultos y los costos de no hacer nada. Es decir, en algunos casos el costo de no hacer nada o hacer algo casi que es como agarrar un seguro de vida. Y finalmente, las escalas de recursos y de servicios y los niveles de las decisiones implica que el escalonamiento en la ciudad y en las cuencas y la replicación en otras ciudades o en la misma ciudad son importantes. Y permítanme encerrar esto con un ejemplo muy concreto, que es este gran desajuste, y lo mencionó Robert y Marta, y muchas de las preguntas, el desajuste entre los niveles de gobernanza de un recurso. Por ejemplo, la gestión del agua se hace a nivel del municipio, en algunos casos a nivel del departamento, como en Jalapa, y en algunos casos a nivel nacional, porque el agua proviene de otras cuencas por fuera de la ciudad. Y entonces hay que integrar esto con las escalas en que las personas se benefician de un servicio, como es la provisión del agua en el barrio, en la comunidad, en la ciudad o en la microcuenca. Espero que esto más o menos resume un poco lo que se ha dicho acá, y le paso la palabra a Marta para que un poco termine este webinar. Muchísimas gracias, Manuel, por estas últimas conclusiones. Y ya para cerrar, bueno, solo recordarles que este webinar, al igual que los anteriores, los pueden encontrar en la página web del proyecto, cityadapt.com. Además, a través de esa página web también pueden ustedes, si se han quedado algunas preguntas claves sin responder porque no tenemos más tiempo, pueden enviarnos las preguntas a través de la página web y nosotros nos encargaremos de también responderlas. Y ahí tienen también nuestras direcciones de correo en caso de que quieran ponerse en contacto, que quieran más información sobre el proyecto. Quería dar otra vez las gracias a todos los participantes que se han unido a través de GoToWebinar y todos los participantes que se han unido también a través de la plataforma de Euroclima. Y les estaremos esperando para el próximo miércoles de CityAdapt, que será el próximo 1 de julio. Estaremos enviándoles la invitación con el contenido y los ponentes que participarán en esa próxima sesión. Y hasta entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Robert y Marta por su participación hoy y estaremos en contacto el próximo 1 de julio. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, encantada. Un abrazo a todos. Gracias.